Quiero que vamos a la escritura en el libro del Evangelio según San Lucas capítulo 5 y allí tenemos en el verso 12 una historia que comienza de la siguiente manera. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual cuando vio a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. He tenido recientemente muchas llamadas de personas que piden por la sanidad de sus cuerpos o por la sanidad de alguno de sus familiares. Sin embargo, me llamó mucho la atención una ocasión que me llamó alguien y me dijo: yo he pedido oración a muchos pastores. Muchos pastores han orado por mí. Yo tengo muchas enfermedades, pero todavía yo sigo enfermo. Dios no me ha sanado. Inmediatamente nosotros reaccionamos diciendo: bueno, tal vez no sea la voluntad de Dios sanar a ciertas personas. Pensamos que si Dios quiere, Él lo va a sanar. ¿Y cuántas veces que hemos orado por personas que están enfermas decimos: Señor, si es tu voluntad, tú lo puedes sanar? Y si no, dale la resignación para que siga enfermo. Y yo en esta programación quiero decirte claramente que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos con duda. Y la Biblia dice que el que duda no recibe nada. Que el que tiene dudas limita el poder de Dios, porque la duda es falta de fe. Y la Biblia dice: si alguno se acerca a Dios, es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios es un Dios que hace milagros. Desde el Antiguo Testamento hemos aprendido cómo Dios trató con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Y dice la palabra del Señor que Dios les suplió a ellos de alimentos, les suplió de vestido y calzado. Y una de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel fue esta: ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te afectará a ti. Claro que en esto nosotros tenemos que darnos cuenta también que Dios dio al pueblo de Israel una cantidad de leyes profilácticas con el propósito de que el pueblo aprendiera a comer sanamente, a vivir sanamente. Enseñó algunas normas de higiene que consistían, por ejemplo, en lavar ciertos alimentos, en lavarse las manos antes de comer, y todo esto contribuía al bienestar del pueblo de Israel en el aspecto físico. Ahora, yo creo que el cuerpo humano se va a degenerar a causa de la consecuencia del pecado que entró en el mundo. La palabra de Dios dice: el día que ustedes me desobedezcan y coman del árbol prohibido, ciertamente van a morir. Bueno, en ese instante que el primer ser humano pecó, no murió físicamente, pero murió espiritualmente, porque hay muerte espiritual que significa separado de Dios. Y el hombre en pecado y en desobediencia está separado de Dios. A consecuencia del pecado también entraron una cantidad de consecuencias a la humanidad, entre los que podemos decir está el envejecimiento del cuerpo. Todos nosotros estamos destinados a nacer, crecer y morir. La Biblia dice: está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto va a venir el juicio. Así que de una o de otra manera nosotros vamos a tener que morir, a no ser que venga el Señor Jesucristo y suene la trompeta final y nos lleve aún estando vivos, como dice también el libro de Tesalonicenses:
el apóstol Pablo dice que los que estén vivos serán transformados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Entonces, estamos todos seguros de que tarde o temprano tendremos que morir. Pero el Señor hace una promesa a todo su pueblo. Y esa promesa es una promesa que está basada en su sacrificio. Está basado en lo que Él tuvo que pagar allá en la cruz del Calvario. Y nos dice Isaías de una manera muy clara, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, volvamos nuevamente a la pregunta que hizo aquí el leproso. El leproso dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y la respuesta de Jesús fue, sí quiero, sé sano. E inmediatamente aquel paralítico recibió la sanidad de su cuerpo. Una de las cosas que nosotros vemos en el Evangelio según San Lucas es que el Señor Jesucristo hizo una serie de milagros de sanidad. Espero que ustedes entiendan y sepan que el autor del libro del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, que es el mismo, fue un médico. Y como médico, él estaba acostumbrado a tratar enfermos. Los médicos tratan a los enfermos con medicamentos, algunos con tratamientos naturales y otros con medicamentos químicos, pero el médico está acostumbrado a tratar al paciente para que el paciente se recupere. En el caso del doctor Lucas, él pudo oír de testigos oculares y vivenciales de que el ministerio del Señor Jesucristo tuvo mucho que ver con la sanidad del cuerpo. Cuando el Señor empezó su ministerio, él entró a la sinagoga después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán y después de haber estado en el desierto por 40 días y 40 noches y haber sido tentado por el diablo, después de haber vencido, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros, bienaventurado el varón que vence la tentación, es feliz aquel que puede pasar la prueba. El Señor Jesús en su humanidad, Él pasó la prueba. Y Él llegó a la sinagoga y le entregaron el libro del profeta Isaías y Él abriendo el rollo, leyó esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces continúa el Señor después de esto, un ministerio de sanidad, un ministerio de milagros, un ministerio de señales maravillosas en las cuales Él estaba dando a entender que había recibido la autoridad espiritual para poder combatir el reino de las tinieblas. Y comenzó a atacar aquellos espíritus inmundos, comenzó a atacar aquellos espíritus de enfermedad, comenzó a demostrar a través de la sanidad del cuerpo que Él era Dios todopoderoso y que para Él no había nada difícil. Escuche lo que dice el leproso: Señor. La palabra Señor es equivalente a la palabra Adonai en el idioma hebreo. Y Adonai era el título con el cual se estaba siempre haciendo referencia al Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces el leproso está reconociendo que en la persona de Jesús está el Espíritu del Dios eterno, del Todopoderoso. Bueno, esto parece una blasfemia para muchas personas que no han creído todavía en la divinidad absoluta de Jesús. Pero recuerde que la palabra del Señor nos dice: si no creyeres que Él es, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recuerda lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando se refirió a Abraham. Le decía al pueblo: ni siquiera tienes 50 años y tú pretendes haber conocido a Abraham, nuestro padre. Y le dijo el Señor: antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa misma palabra yo soy
Es lo que le dijo el Espíritu del Dios eterno a Moisés cuando le dijo, ¿en nombre de quién iré? Cuando me pregunten quién te envió, ¿qué les digo? El Señor le dijo, diles, yo soy el que soy. Entonces, ahí vemos que el el leproso estaba reconociendo que estaba delante de la autoridad divina, del poder divino. En una ocasión que le trajeron un paralítico al Señor Jesús, lo introdujeron a través de un hoyo, un hueco que había en el techo, y recuerdo que las palabras que dijo Jesús fue, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los enemigos del Señor dijeron, este hombre es un blasfemo, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y el Señor en su omnisciencia no tenía necesidad de que nadie le anduviera soplando lo que los demás andaban murmurando. Él hizo esta pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y camina? Para que ustedes sepan, entiendan de una vez que yo tengo autoridad y tengo poder para perdonar pecados. Le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho. Inmediatamente el paralítico obedeció y se levantó y salió caminando. Entonces, ahí está la manifestación de la autoridad del poder del Señor. Cuando le preguntan si tú quieres, puedes sanarme, no está preguntando si Dios está realmente dispuesto. Él responde, sí quiero. Ahora, hay una diferencia, por ejemplo, cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní y está en ese momento de agonía, en ese momento en que está ya preparándose para el suplicio, para el tormento, para el castigo que estaba por delante, y él orando en la carne. Hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo es que Jesús siendo Dios oró a Dios? Recuerde que en la persona de Jesús se mezcla la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él en la naturaleza humana era hijo de María. En la naturaleza humana estaba sujeto a todas las limitaciones que puede estar sujeto cualquier hombre. Por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades o de nuestras necesidades o de nuestras flaquezas, sino uno que fue semejante a nosotros, probado en todo. Porque Jesús, estando en la naturaleza humana, él tenía la facultad también de tomar decisiones, si él obedecía o él desobedecía. Pero la Biblia dice que estando en la condición de hombre se sujetó, se humilló, siendo obediente hasta la muerte. De manera que cuando Jesús está allí ante ya la antesala del sacrificio de la crucifixión, él ora, la carne orando al Espíritu, el Hijo sujetándose al Padre, y dice estas palabras, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el Señor está hablando de la voluntad para sanar, usted no tiene que dudar que Él quiere sanar al enfermo, que Él quiere libertar al cautivo, que Él quiere hacer libre al que se encuentra en cadenas de opresión. Yo estoy hablando en este momento a personas que todavía están esclavizadas por vicios. Hay personas que no han podido dejar el tabaco, hay personas que no han podido dejar el alcohol, hay personas que cuando se emborrachan y se ponen una tremenda cruda, al día siguiente juran que va a ser la última vez que van a consumir alcohol. Pero saben que eso es mentira. ¿Por qué? Siempre dicen la carne es débil. El hombre no tiene voluntad para poder vencer todos esos vicios que los esclavizan. Algunos dicen es que eso es una enfermedad genética, hereditaria. El que es alcohólico es un enfermo. Siempre va a ser un enfermo. Pero yo tengo noticias para usted. Yo vengo de una familia donde mi padre era alcohólico. Yo las primeras imágenes que tengo en mi memoria de mi papá era de un hombre que trabajaba de lunes a viernes y el viernes agarraba el pago de su semana y se iba a las cantinas y empezaba a tomar hasta que aparecía el domingo en la tarde, en la noche, todo borracho, todo sucio, sin dinero. Esa era la vida de mi padre los primeros años de mi memoria. Yo recuerdo muchas veces que llegaba tarde o de madrugada y empezaba a golpear a mi mamá. Una vez inclusive hasta mi abuelita la correteó y le pegó. Esa es la experiencia que yo tuve.
cuando era un niño. Yo recuerdo en las casas muchas veces teníamos fiestas y gente iba a tomar ahí en la casa de mis padres. Pero un día, te estoy diciendo esto como testimonio, un día llegó la palabra del Señor a mi hogar y las cosas comenzaron a cambiar. Porque aquel hombre que antes era un borracho ahora iba a la iglesia. Antes andaba con una cerveza, ahora cargaba una Biblia. Y fue así como comenzó una vida diferente. Y yo doy gracias a Dios que cuando llegó la palabra a ese hogar, comenzó a haber un cambio en la vida de mi padre y en la vida de todos nosotros. Así es que yo tengo el testimonio personal en mi familia de que Dios puede cambiar y transformar su vida, cambiar y transformar completamente su hogar. Si usted tiene este problema, si usted se encuentra tal vez enfermo de alguna dolencia en su cuerpo, yo te digo en este momento que Dios tiene el poder y tiene la voluntad. Tú nomás preguntas, Señor, ¿puedes sanarme? Y Él te va a decir, sí, yo quiero cambiarte. Yo quiero hacer de ti alguien diferente. Queridos amigos, yo espero que usted haga esa oración en este momento. Padre, te pido que tú me ayudes. Yo solo no puedo hacer nada, pero contigo todo es posible. Te invito para que entres en mi vida, limpies mi mente, mi corazón, perdona mis pecados y hazme una persona diferente. Yo quiero cambiar para el beneficio de mi familia y el mío propio. En el nombre de Jesús, amén.